nuestros compatriotas, una feliz Navidad para todos, aunque estamos aproximándonos, ya este mes nos va haciendo eh, sentir que la Navidad está llegando, independientemente de la obligatoriedad del distanciamiento por el tema de la pandemia, que es un asunto no solo de República Dominicana, sino del mundo. Vamos a iniciar el programa de hoy con este mensaje de Oli, felicitación. escúchame, ¿Sí? antes de que empiece, bueno, da el mensaje de Sí, bueno, vamos a... felicitación. Adelante, Julio. Ok, Adelante. no sé si Anibelka conoce a algunos de estos colegas del Senado para que podamos verificar la información, pero me ha llegado un mensaje de algún nivel de indignación entre ellos, porque el presidente del Senado, sabe que es una persona muy austera, el presidente del Senado. Entonces, el presidente del Senado le ha compartido como regalo navideño a los periodistas que cubren la fuente un bono de la tarjeta del gobierno, uno de los bonos de 1.500 pesos. Él le ha compartido a cada uno de los que cubren la fuente y de los camarógrafos y de su personal, le ha compartido uno de estos bonos de 1.500 pesos. Y algunos... Pero eso no es regalo, Julio, que le dará el ingeniero Eduardo Estrella a gente que se ha pasado el año entero desafiando incluso el COVID, porque conociendo la austeridad que le caracteriza, yo creo que van en coche. No, Julio, no. Creo que van en coche. No es así. Mira, nosotros podemos incluso ver instituciones austeras, frugales, como el Banco BHD, el Banco el propio Banco Popular, no para hablar de instituciones privadas. Pero no menciones instituciones. Te dicen que estamos en un tiempo de austeridad, pero que usted tiene que preservar el criterio de que se trata de una institución que reconoce el sacrificio de la gente que está ahí. El propio presidente del Senado se contagió de COVID, señores. Pues mira, Oli, la información eso fue para que ellos conozcan. Vamos a escuchar a Anibelka. Debe haber otro regalo, debe haber otro. No, bueno, vamos. Señores, buen día. Pues sí, quizás hay otro regalo, pero eso está dentro de la especulación y la imaginación, porque ese otro regalo no ha ocurrido. Sí es cierto que hubo un desayuno de parte de la presidencia del Senado con los periodistas que cubren la fuente, y además del desayuno típico dominicano que se ofertó, pues también hubo esa tarjeta como presente, como detalle navideño a los presentes. La mayoría de los camarógrafos y periodistas la rechazaron. La mayoría de camarógrafos y periodistas la rechazaron. Uno que otro la tomó, pero realmente eso sí se le entregó en ese encuentro a más de 25 periodistas, camarógrafos, fotógrafos que están asignados al Senado. Más de 25 no, más de 40 realmente. Yo tengo buena referencia de la austeridad de don Eduardo, que siempre ha sido un hombre de un comportamiento muy, muy austero. Sí. El relacionador público de él, cuando era ministro de Obras Públicas, era Máximo Díaz, lamentablemente fallecido, el colega y amigo Máximo Díaz. Yo tuve un programa de televisión con él. Entonces me contaba Máximo que a veces ellos salían a hacer recorrido y a la hora del almuerzo don Eduardo andaba con 2 galletas guarinas en los bolsillos. Sí, Julio, pero tú sabes que en esa época no había... Andaba con 2 guarinas. Andaba con 2 guarinas. Andaba con 2 guarinas en los bolsillos. Tú estás desacreditando. Entonces, bueno, oye, en esa época... ¿Cómo tú vas a decir que Eduardo Estrella andaba? Esa era la época. Eso me lo dijo su relacionador público. Oye, esa era la época de qué vamos a comer. La de ahora es qué queremos comer. Exactamente. Pero esa época, él andaba con 2 galletas guarinas. Y sí, él no tenía problema. Él se podía ya supervisar donde sea.
Sí, Julio, bueno. Pero eso está fuerte, ¿no? Así, hubo un desayuno, hubo entregas de tarjetas. Pero Eduardo Estrella nos llamaba a nosotros para mandar un fue, celdo José, a nuestra solo casa. aclarando la Eduardo información. Estrella. Sí, Eduardo Estrella, eso es verdad. Dije, Yo no sé qué hubo Julio está desayuno, hablando y quedó galleta guarina. hubo No, pero desayuno. era, José, esa era la época. En la de, Señores, Eduardo nos llamaba a nosotros para mandar un Anibelka celdo a tiene nuestra casa. 40 segundos tratando de hablar. Adelante, Anibelka. No, eso José, es deja hablar a aclaración, Anibelka. porque dije, compañeros, que hubo desayuno y hubo tarjeta. Entonces, No. quizá la gente se confunda. Ambas cosas fueron en momentos diferentes. El desayuno hace la semana pasada y la entrega de tarjetas fue ayer. El presente navideño. El presente viene por ahí. El presente Oli, viene por ahí. Oli, escúchame. El presente navideño, porque no le quitemos, el presente navideño que él le mandó a los periodistas, algunos que tienen 22 años ahí, y camarógrafos, etcétera, fue la tarjeta de 1.500 pesos que el gobierno está repartiendo. Él le mandó una tarjetita a cada uno de esos, deseándole feliz Navidad y próspero año nuevo. Esperamos que entonces, ya entonces para ver. Que realmente hay una situación. Entonces, la mayoría de los periodistas le han agradecido el gesto a don Eduardo, pero le han devuelto la tarjeta para que él le dé mejor uso. Y además recuerden que lo que ha dicho el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno es que esa tarjeta no todo el mundo la podrá activar. Habilitar. No todo el mundo la podrá activar. Entonces, dentro de los colegas periodistas hay uno que otro que todos son empleados privados, algunos inclusive también son empleados públicos, son empleados, por ejemplo, del canal oficial, entre otras entidades, y si eres empleado público tampoco podrás activarla, ha dicho el Gabinete Social, o sea que hay muchos que aún la tomen, no podrían usarla. La tendrían que regalar a alguien más. Bueno, vamos a esperar que el Senado, que el presidente del Senado se acuerde de que los periodistas que cubren su fuente cenan, comparten con su familia y requieren de un presente que se corresponda con las capacidades del órgano que él dirige y también con la dignidad que a ellos les corresponde. Yo creo que no es un exceso para, después de un año tan estresante como este, pues hacerle ese reconocimiento a gente que ha desafiado, muchos de ellos se han contagiado de COVID, de los colegas que trabajan en el Congreso. Me he enterado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y donde yo estoy seguro que recibirán un buen presente dentro de las posibilidades con la situación de austeridad que tenemos, es en la Cámara de Diputados, donde tenemos al presidente histórico, Julio, a don Alfredo Pacheco Soria. Un saludo para él y para todo su equipo, y esperamos que la gente del Senado, pues... Pero no te rías. También, no, yo lo digo porque yo sé que Eduardo Estrella es un hombre razonable y que cuando tiene, esperamos, la situación de la época que Julio menciona, era la época en la que el país precisamente estaba entrando en los niveles de desarrollo de infraestructura que tenemos, y muchas de esas infraestructuras se desarrollaban en lugares donde no había otra cosa que comer. Entonces, cambiamos, y esto José lo menciona muchas veces, de la época de qué queremos comer, de qué vamos a comer, porque qué es lo que hay, a qué queremos comer, porque tenemos varias opciones. Y eso es lo que nos lleva del sedentarismo al sobrepeso, que es común ahora, sobre todo en sectores de clase media y hasta incluso en sectores en sectores donde pudiera existir alguna precariedad. Usted se encuentra con gente muy obesa porque tiene poca actividad física, andan generalmente en motocicleta o en automóviles, y hay muchísima variedad y disponibilidad de comida, no necesariamente de mucha calidad. Hay algo que nosotros habíamos reclamado desde el gobierno anterior y que me alegra mucho ver que el gobierno actual lo ha tomado en cuenta, y es el tema de reducir los eventos, sobre todo cuando el presidente tiene que ir a un pueblo a hacer un levantamiento, a ver la situación
en la que viven los ciudadanos de ese pueblo, a escucharlo como con el debido distanciamiento. Yo lo estuve acompañando hace 3 fines de semana en Asua, donde el presidente, pues, con el debido distanciamiento, escuchó a las personas, vio los trabajos que se estaban realizando, se entregaron títulos a personas que poseían parcelas desde la época del presidente Antonio Guzmán Fernández y a vivienda, todo esto, pero el hecho de que desde la autoridad se esté anunciando que los eventos se van a reducir, esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Y está mal ver que mientras desde el gobierno se está llamando a la gente al distanciamiento, al confinamiento, a que evitemos encontrarnos en una fecha tan emblemática para los dominicanos como la Navidad, entonces veamos al presidente o a los funcionarios realizando actividades que, aunque no sean numerosas, pues lo parecen. Y María Elena ayer, cuando se refería, cuando cerramos el programa, se refería al anuncio de nuestro querido amigo Samuel Pereira, administrador del Banco de Reserva, de que había sido contagiado con el COVID-19, hablaba de valorar la idea de que los encuentros que siguientes se hagan como lo hicimos con el VHD, que fue el más innovador de los encuentros en este momento, cuando pues decidieron hacer un encuentro virtual donde participó con la prensa, con un encuentro que hacíamos anual interesante, donde uno tenía la oportunidad de juntarse con colegas que hace tiempo que no ve, hablar de diferentes temas, hablar de los proyectos. Ahí nos encontramos, pero de modo virtual. Eury, que es uno de los del espíritu de alegría de este programa y que nos escucha desde Londres, pues se alegró mucho del tema del encuentro. Incluso yo, que no pude participar por la hora en la que era, aunque hice todo el esfuerzo, tenía una serie de compromisos. Bueno, no te van a invitar al próximo, pero respeto mucho el modo de trabajo y el compromiso con el desarrollo del país de esa institución financiera que trabaja en República Dominicana, también de la gente del Banco Popular, que le envía siempre una felicitación al pueblo dominicano y no se olvida de nosotros en esta época, y esperamos que el ingeniero Estrella pues no se olvide de la gente que ha dedicado tiempo a trabajar en el lugar donde está. Uno de los desafíos del Estado dominicano es reestructurar el modo de pagarle los servicios al recurso humano que trabaja. Nosotros tenemos un Estado muy desigual. Se supone que el Estado, a la hora de reconocerle las remuneraciones a la gente que se sacrifica, y en muchos casos, la gente que tiene mayor nivel de compromiso y de sacrificio, tiene el Ministerio de Administración de Personal hace tiempo que viene manejando una ley de salario que viene, pero los salarios no son flexibles hacia abajo. Y hay órganos del Estado Dominicano que fueron creados con asesoría de instituciones internacionales, y los expertos que sugirieron los sueldos, en muchos casos, vienen de países que el sentido de proporción de ellos es muy distinto al nuestro. Entonces, terminamos haciendo lo que hizo Haití hace mucho tiempo, pagándole a algunos funcionarios como si fuéramos un país rico, mientras los empleados de base de la mayoría de las instituciones del Estado Dominicano ganan como que vivimos en un país mucho más pobre que el vecino Haití. Entonces, esos son elementos que el Estado Dominicano tiene que revisar. ¿Para qué? Para generar sentido de justicia. La sensación de juego no limpio, el sentido de que se está generando privilegio desde el ente público, es uno de los grandes promotores del delito, de los grandes promotores del resentimiento social. Entonces, la gente que trabaja, que se sacrifica, merece reconocimiento, merece que se le respete su dignidad y merece que se le pague de acuerdo a su talento,
al compromiso y a las obligaciones que tiene. Y en el Estado esto no ocurre siempre porque tenemos una serie de distorsiones. El Estado incluso en muchos casos se ha convertido en un subsidiador de gente que ha quedado en instituciones que existen porque el Estado tiene que garantizar el empleo. Y muchas veces fusionamos las instituciones dejando a esas personas pudiéndola ocupar en otro lado. Incluso pasando el tiempo cuando se requeriría de un proceso de una reingeniería del aparato estatal. Para esto es necesario un acuerdo porque hay que modificar muchísimas leyes. Y creo que ahora, en esta situación de crisis, Julio hablaba de la contracción, hablaba de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Recordamos que hubo una caída del Producto Interno Bruto fruto de la pandemia. La caída superó el 30% en principio. Después, en una segunda estimación de los organismos internacionales, quedó en 28%. Es decir, que si el aumento de la deuda equivale a un 9%, entonces esto es una muestra de que al menos en los últimos días, en el último tramo del año, se tomaron decisiones porque hubo las elecciones que hubo que repetir y el gobierno tuvo que hacer una serie de derogaciones, refiriéndonos al gobierno del presidente Medina, obligatorias, porque había que hacer el proceso electoral y eso va a cargo de las finanzas públicas, del dinero de los contribuyentes que pagamos o que tendremos que pagar fruto del endeudamiento. Los préstamos no lo inició ni lo ha tomado el gobierno actual único, sino que todos los gobiernos en condiciones como las actuales han tenido que tomar medidas similares. En el caso de las personas que están dirigiendo el Estado, desde el presidente de la República, del equipo económico, dentro de las cuales existen técnicos valiosísimos que vienen de los gobiernos anteriores, incluyendo las autoridades monetarias. Y Julio hablaba de Arturo Martínez Moya, que es una persona que tiene una vasta experiencia y conocimiento sobre cómo funciona el aparato estatal de República Dominicana. Creo que en mejores manos no podría estar el país. Ahora, vamos nosotros a fomentar el pesimismo y que el país no va a echar hacia adelante. No, el país va a echar hacia adelante. Sobre todo por el esfuerzo que hacen, el esfuerzo individual de la familia dominicana. El dominicano es emprendedor. Mucha de la gente, ya estoy terminando, Julio, mucha de la gente que manda esa remesa, que tiene un crecimiento superior al de los años anteriores, no es gente que está bien en los países donde vive. Y nosotros lo sabemos porque este programa es el medio que más visita y que más integrado está con los dominicanos que residen en el exterior. Y el mejor pago que le hacemos a la gente que se fue y cuyo sueño es terminar sus días en este país, es venir al terruño, como dice Jorge Ramos, es institucionalizar el país de forma que pueda respetar los recursos que ellos envían y que pueda respetar la vida de las personas y que pueda fortalecer la seguridad pública y crear una sociedad donde las reglas sean igual para todos. No tengo duda que desde el sector oficial se está haciendo lo que hay que hacer, pero se necesita ciudadanía responsable que colabore, que coopere, que haga su parte desde la higiene urbana, que la calle está sucia si nosotros andamos regando la basura en la calle, porque si no estuvieran acumulada, aunque no hubiera quien la recoja, hasta el compromiso de servir en el lugar donde nos toque. Cambio fuera.